Ok, bien. Vamos a hacer una continuación de los conocimientos que hemos visto en la primera clase. Habíamos terminado en la última parte, donde lo que hacíamos era llegar a la clasificación de suelos con el sistema HRB. Como ya lo habíamos mencionado, la carta de clasificación agrupa los suelos de izquierda a derecha con, digamos, desde mejor calidad a calidad más baja, y a su vez lo vamos a ir leyendo de abajo hacia arriba en base a las características, ¿no? Es decir, las constantes físicas que vamos a hacer al estudio de cada suelo cuando hacemos el análisis en su granulometría y a su vez en sus constantes físicas. Con esta información lo que vamos a determinar es la posición y la clasificación del suelo. ¿Por qué hacemos una clasificación de suelos? Evidentemente ya los estudios de investigaciones que se vienen haciendo de hace muchísimos años atrás nos dan que cada tipología de suelo va a tener un comportamiento diferente. Es decir, por ejemplo, todos los suelos A1 y A2 son gravas, son suelos que tienen un buen valor soporte, que son, digamos, aptos para subrasantes, inclusive para usar en capas, y que nos van a dar una excelente calidad al momento de construir capas. Los suelos A3 son suelos arenosos, son suelos que tienen quizás problemas para su compactación y que de alguna manera los voy a tener que mezclar con algún suelo más grueso y más fino para poder hacer una mezcla granulométrica que me genere mayor calidad de suelo, ¿no? Y a medida que vamos avanzando, vamos encontrando que vamos a tener suelos como las arenas y gravas limosas o arcillosas. También va a poder ser utilizado en subrasantes y me va a dar todas las características de un suelo que quizás sí requiera de el aporte de otro material. Y luego ya catalogando de A4 en adelante, son suelos finos, suelos que pueden ser de mucha plasticidad, ¿no? En el caso de los A6, los A7, y que va a requerir en algunos casos, como los arcillosos, tomar medidas referidas a su estabilidad volumétrica y su trabajabilidad, ¿no? Es decir, por la gran plasticidad que tienen estos suelos. Entonces, al tener esta clasificación, yo voy a tener una lectura previa de qué circunstancias voy a tener en la obra con este suelo que tengo en cada lugar de la traza. Es decir, en cada lugar de la traza del camino yo voy a tener diferentes tipos de suelos y me va a dar posibilidades de adoptar acciones durante la traza en base a esta clasificación. Entonces, la importancia de la clasificación es justamente el poder tener una estrategia de utilización de los materiales, de saber qué acciones voy a tomar previas y, por supuesto, también económicas, porque de alguna manera yo voy a saber de antemano que voy a necesitar aporte de otros suelos, que voy a necesitar quizás controles de estabilidad con algún método de estabilización. Entonces, esto es muy importante
al momento de iniciar un proyecto de infraestructura. Otras cartas me van a dar apoyo a esto, inclusive para conocer dentro de la clasificación el índice de grupo, que es un elemento importante también a definir dentro de la clasificación, más que nada por el hecho de los suelos arcillosos y su plasticidad. Pero toda esta información me va a dar la posibilidad de poder tener acciones que van a mejorar esto. Bien. Vamos a ver ahora un poco, cuando nosotros comenzamos a hacer una campaña de estudios geotécnicos, lo primero que tenemos que definir es un plan. Este plan es un plan donde yo voy a determinar qué cantidad de extracción de material voy a hacer, qué métodos de extracción de suelo voy a hacer para poder ensayarlos. Es decir, nosotros tenemos varias posibilidades de extraer muestras del terreno natural. Digamos, la acción de uso más común para poder hacer todos los ensayos completos son las calicatas, ¿no? Es decir, una calicata, del término calar y catear, es un pozo que voy a hacer en el terreno, donde lo que voy a hacer es excavar a una profundidad de 1,5 metros, 1,80 metros, en lo posible. Si puedo ir más profundo, mejor. Lo voy a hacer a mano, manualmente, o con un equipo excavador. La idea es sacar material por capas y hacer, de alguna manera, toma de muestras y, por supuesto, algunos ensayos in situ. Otro, digamos, diferente manera de extraer el material es mediante el uso de barrenos, o palas helicoidales, palas vizcacheras, llamadas también en la jerga de obra. Lo que hacen es extraer material mediante una perforación. Entonces la perforación va sacando material con esta especie de pala helicoidal y tomando muestras en profundidad. Este tipo de perforaciones pueden ser manuales, pueden ser con equipos más importantes, mecánicos, con motor, y me permite también tomar muestras. Entonces, lo que vamos a ver ahora es el plan de acción que yo tengo que hacer al momento de hacer un proyecto para definir como mínimo las muestras que voy a tomar en el terreno. No solo la cantidad, sino la profundidad mínima de los estudios que tengo que hacer. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos que ubicar fundaciones, muchas veces necesitamos hacer estudios de fundaciones para hacer, por ejemplo, un túnel, para hacer un puente, para hacer una alcantarilla. La profundidad exigida, por supuesto que esto siempre viene plasmado en los pliegos, ¿no? Pero digamos como mínimo lo que vamos a hacer como profundidad es estar 1,5 metros por debajo del plano de apoyo, y en algunos casos depende de el apoyo, sus dimensiones y su separación con otros apoyos de la estructura. Entonces,
tenemos algunas indicaciones, como en este caso, este esquema, donde me dice, bueno, va a ser 1,5 metros multiplicado por el ancho del apoyo, en los casos que estén separados de alguna manera, una separación entre apoyos que sea 4 veces el ancho de la superficie. En otros casos nos pide el doble, nos pide 3 veces el lado del apoyo. En estos casos es, digamos, dependiendo de la separación. Es decir, recuerden que el hecho de que varias fundaciones estén muy cerca, muy cercanas, van a hacer un esfuerzo diferente, y lo que necesitamos es tener exactamente qué pasa en las tensiones del suelo cada vez que vamos a analizar digamos, este tipo de elementos, ¿no? Es decir, elementos puntuales de fundación. Si vamos a hacer, por ejemplo, un muro de contención, ahí un poco a qué profundidad va a estar en base a la altura del muro o al ancho del apoyo del muro, como mínimo poder conocer. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a definir cuáles van a ser las condiciones de fundación y qué es lo que va a tener el suelo. Lo mismo es si estamos pasando un conducto o elementos puntuales que dan presión sobre el suelo. En cambio, con respecto a lo que es una obra básica de un camino, como el que estamos viendo acá, un terraplén, ese terraplén va a tener un coronamiento arriba, va a tener un ancho de calzada, va a tener la pendiente, y en base a la altura que se eleva sobre el terreno natural, vamos a definir la profundidad al cual vamos a hacer los sondeos. Ahora vamos a ver un cuadro que nos va a permitir ver la cantidad y en este caso estamos viendo la profundidad. ¿Por qué? Porque si nosotros nos da grandes profundidades, vamos a tener que elegir el método de extracción de material. Es decir, lo vamos a hacer manual o lo vamos a hacer con un elemento más robusto, un elemento mecánico, con un motor. Siempre va a estar de acuerdo a lo que sería la altura y la posición de la cuneta, por ejemplo, nos va a dar la profundidad a la cual vamos a trabajar. Otros ensayos, como les decía, hasta ahora les he mencionado las calicatas y los barrenos o sondeos. Otro ensayo que me permite determinar las tensiones del terreno en fundaciones es el ensayo SPT, que es el ensayo de penetración estándar. No vamos a ahondar mucho en esto, ustedes lo han visto en las cátedras de fundaciones. Lo que me permite acá, hincando el equipo y dando golpes de penetración, me va a permitir determinar la resistencia del suelo. Este ensayo nosotros en lo que es vial lo vamos a usar para fundaciones puntuales, como ser puentes y túneles para el caso de los pilotes, o en las obras de arte, es decir, en las alcantarillas, en los pequeños puentes. En ese caso sí vamos a necesitar determinar la capacidad del terreno con este equipo, que es un equipo bastante sencillo. Es un aparato que tiene un peso de carga que se va hincando y va de alguna manera seleccionando
y sacando muestras con un sacamuestras. Esta muestra se lleva al laboratorio, se le aplica el ensayo triaxial y de esa manera determinamos la resistencia, el ángulo de corte y varios elementos que nos van a dar la resistencia del suelo en el caso del uso de pilotes o de fundaciones. Como les decía, nosotros vamos a estar más con este tipo de ensayos que son los barrenos en un camino. Es decir, la figura que estamos viendo en pantalla muestra un perfil longitudinal de un camino. Este perfil longitudinal lo que hace es mostrar el terreno natural. Ese terreno natural tiene una formación, una pendiente, y tenemos plasmado el proyecto que tiene una rasante, tiene una cuneta, tendrá una subrasante que estará ubicada por debajo de la rasante. Entonces, fíjense, esta es la cota de donde va a estar el proyecto. Toda esta zona es una zona de terraplén. Y toda esta zona de acá es una zona de desmonte, perdón, al revés. Esta de acá, porque la rasante finalmente es esta, o sea, yo voy a tener que retirar este material. Me corrijo, esto es una zona de desmonte. Y voy a tener que rellenar este lugar, o sea que voy a tener que terraplenar, colocar material para llegar a este punto. Es decir, este es el terreno natural y este es el punto que tengo que llegar. Todo esto es terraplén. Lo que nosotros tenemos que hacer es, para el caso de desmonte, vamos a actuar con una profundidad de 1 metro bajo el nivel de la subrasante estimada. Es decir, vamos a suponer que esto sea la subrasante, entonces va a estar 1 metro por debajo, o 1 metro bajo la cota de cuneta. El que sea más profundo es el que tenemos que realizar. Justamente porque nosotros lo que vamos a hacer es sacar el material, lo estamos desmontando, y nos va a quedar material natural como subrasante y a su vez debajo de la zona, por ejemplo, de cuneta. Entonces es necesario tener esa información. Y para el caso de terraplén, exige 1,5 metros debajo del terreno natural. Es decir, solamente me importa 1,5 metros por acá abajo. ¿Por qué? Porque yo le voy a agregar material. Entonces lo que yo necesito es saber cómo es el suelo natural en la zona que voy a rellenar. Las distancias que tenemos que poner entre estos sondeos son cada 100 metros en la zona de desmonte y cada 500 metros en la zona de terraplén. Justamente vamos a tratar de investigar más en la zona donde retiramos el material, porque justamente lo que queremos es saber si ese material lo podemos reutilizar en la traza, es decir, agarrar el material que desmontamos acá y llevarlo a la zona de relleno. O el material no me va a servir y lo voy a tener que mezclar con otro para usarlo en la zona de relleno, o directamente no lo voy a utilizar. Entonces necesitamos mucha información de ese material. En cambio, en la parte donde yo voy a terraplenar, no requiero tanta información porque mayormente voy a tener suelo de aporte, suelo que voy a traer de una cantera. Entonces, con esta información, ustedes ya pueden armar el plan de ensayos para
la traza del camino que van a estudiar. Es decir, supónganse que van a hacer una doble calzada. Bueno, lo que van a hacer es determinar qué zonas ustedes van a terraplenar y sacar los ensayos cada 500 metros, qué zona van a desmontar y hacer estos sondeos cada 100 metros, y por supuesto hacer calicatas en un mínimo de 1 cada 2 kilómetros. Eso sería como caso ideal. Acá tienen la fotografía de lo que es la pala helicoidal, el barreno, es decir, son elementos que permiten ir sacando el material. Lo que vamos a hacer es ir girando esta pala específica, y hasta que cuando se llena la zona de extracción, se levanta y se coloca, a ver si tengo por acá, en bandejas o en lugares debidamente separados y rotulados. Es decir, acá está sacando el material y lo está colocando almacenado en este lugar. Quiere decir que ya sacaron una parte, ahora sacan la segunda, la tercera, la cuarta, y esto va a ir dando las capas que voy sacando a profundidad. Es decir, por lo general, la profundidad que podemos lograr con este tipo de barreno es 1,5 metros, 1,80 m, poniéndole suplementos, y de esa manera lograr extraer el material y formar lo que llamamos el perfil edafológico, ¿no? Es decir, cómo se componen todas las capas de diferentes suelos, después la analizamos en laboratorio, para formar este perfil edafológico. Acá hay una planilla, que es la planilla de registro. La planilla de registro es muy importante en el campo, hacerla, porque es el registro que yo tengo de cada ensayo. Entonces lo que voy a hacer es decir, bueno, anoto la progresiva kilométrica de donde realicé el ensayo, la fecha, la ruta, el sentido de circulación donde yo hice el ensayo, o la dirección en donde yo hice el ensayo, y por supuesto ir registrando las muestras que voy retirando. Esto se adosa con la muestra y se lleva al laboratorio rotulado. Es decir, sin rotular no puedo trabajar. Lo mismo con las calicatas. Es decir, una calicata lo que vamos a hacer es, si tengo pavimento, voy a cortar el pan del pavimento para determinar espesores, para llevarnos ese pan de pavimento al laboratorio. Y luego vamos a hacer la excavación. Esta excavación va a ir dando información capa por capa. Vamos a tomar humedad y densidad, con el método de toma de densidad. Ahora vamos a ver qué métodos de laboratorio tengo para tomar una densidad in situ. La densidad in situ es la compactación natural que tiene ese suelo. Eso es la densidad. Por supuesto, siempre rotuladas, siempre con planillas que marcan esta calicata. La idea de una calicata, por lo general una calicata tiene 60, 70 centímetros de ancho, que es el ancho que puede trabajar cómodo el operario. Tendrá 1,20 m, un poco más de largo, y va cavando a profundidad que llegamos hasta 1,5 m o 1,80 m. Lo que hacemos es tratar de identificar las diferentes capas de suelo en base a visualmente ir tomando datos de cada capa.
tomamos datos de densidad en esta capa, tomamos datos de densidad en esta capa, y vamos a llevar material, lo vamos a meter en una bolsa y lo vamos a llevar al laboratorio. Fíjense, esta calicata fue hecha con un equipo excavador pequeño que me permite sacar el material y llevarlo al laboratorio. Entonces, una vez que extraemos la muestra, por ejemplo, en el caso de las calicatas vamos a extraer 25, 30, 35 kilos, siempre rotulado, eso es muy importante, la rotulación y la planilla de registro. Le vamos a hacer ensayos digamos, in situ, a cada uno de los pozos que estamos haciendo y en las capas, a cada una de las capas que estamos haciendo. Para hacer ensayos, vamos a hacer ensayos de densidad y humedad. Tenemos 3 metodologías, hoy por hoy más usuales en campaña, digamos. Una es el volumenómetro de membrana. Si yo, ¿qué quiero hacer? Quiero tomar la densidad del suelo natural. Entonces, para tomar la densidad, ¿qué necesito? Necesito peso y necesito volumen. Bueno, estos equipos lo que hacen son medir justamente el volumen de material. Yo voy a hacer un pocito, voy a extraer el suelo de ese pozo, lo voy a poner en un lugar bien resguardado, que no pierda humedad y que no se me caiga ni siquiera una sola piedrita del suelo que hice el pozo, y lo voy a llevar al laboratorio para poder pesarlo. Lo que me resta hacer es tomar el volumen que ocupaba ese suelo. Ese volumen lo vamos a registrar o con un volumenómetro de membrana o con un volumenómetro de cono. Es decir, el de membrana lo que tiene es un vaso que lleva líquido dentro, y esto de acá abajo tiene una membrana. Cuando nosotros hacemos presión sobre el líquido, el agua empieza a salir por la membrana, digamos, y se empieza a inflar, o como si inflaríamos un globo de agua que se va ampliando su volumen, y ese volumen entra en el espacio que hemos hecho el pozo, del material que nos llevamos. Entonces, tengo el volumen inicial y luego paso a tener el volumen final. La diferencia de esos volúmenes es exactamente el volumen del pozo, del material que yo extraje el suelo y lo llevé al laboratorio. Entonces tengo el volumen, lo que hago es pesar el suelo en laboratorio y de esa manera obtener la densidad. Muy similar es el ensayo. El ensayo de membrana es muy utilizado. Siempre hay que tener cuidado que la membrana no se rompa, que sea una membrana resistente. Es un globo, como si fuera el globo de una piñata, para que les pueda explicar un poco. Entonces ustedes ponen esa membrana, que después hay que cada tanto cambiarla, porque si no se pincha cuando toca algunas piedras o algo así. La idea es hacer un pozo medianamente de un tamaño importante, como para que logre una buena toma de volumen. El caso del cono de arena es similar, simplemente tiene un cono con un robinete, tiene un almacenamiento de arena. Y la arena que colocamos es una arena que está previamente tamizada,
sin humedad y pesado la cantidad de arena que coloco, ¿no? Con lo cual, si tengo el peso específico, voy a tener el volumen. Entonces lo que hago es colocar arena, esa arena se mete dentro del pozo, yo abro el robinete, esto empieza a caer, cae la arena hasta que deja de entrar, porque ya está totalmente lleno el pozo. Luego cierro y entre el volumen inicial y el volumen que quedó, me queda el volumen del pozo. Teniendo el volumen del pozo y pesando en laboratorio el material, voy a tener la densidad. Es decir, bastante similar al de la membrana. Otros densímetros ya más sofisticados, por supuesto más costosos el equipamiento, son los densímetros nucleares. Es decir, el concepto que tiene un densímetro nuclear es instantáneo, la determinación de la densidad. Lo que hace es emitir una onda de rayos X, una onda de gamma densímetro, y lo que hace es un receptor, un detector, toma la emisión que tiene el polo emisor. Y lo que hace con una calibración que tiene previa el equipo es medir cuánto tarda en llegar esa onda que envía el receptor desde el emisor hasta el receptor. Entonces, lo que atraviesa de material y el tiempo que tarda es la densidad del suelo que está midiendo. Entonces, lo que hace es un aparato, este aparato es electrónico con una onda, digamos, radioactiva que emite y la otra que recibe. Este equipo es, digamos, un equipo que emite ondas nucleares, con lo cual hay que tener una licencia y un curso realizado para el uso de estos equipos, que lo maneja la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y hay que tener un registro de los equipos que hay y el lugar donde están trabajando y donde se almacenan, porque son equipos peligrosos y son equipos que pueden emitir radiaciones. Entonces, los operadores de este equipo tienen que tener un permiso. Entonces, emite la radiación, detecta el emisor, el detector, y de ahí sale instantáneamente la densidad del suelo. Hay diferentes tipos de equipos de medición. El más común es el equipo Troxler, digamos, es el más común y el más utilizado. Hay otros equipos que pueden ser montados en un vehículo e ir avanzando, como son los georradares, y me permiten con este equipo no solo tomar densidad, también me permite detectar cosas en el subsuelo, elementos que tienen otra densidad, como puede ser una cañería, un cable, un elemento enterrado. Es decir, la tecnología hoy nos permite, digamos, cumplir con nuestros objetivos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es determinar los espesores de las capas, las densidades de las capas y el tipo de suelo. De esa manera yo voy a caracterizar dónde voy a apoyar el pavimento o la estructura, si es que ya está construido, qué calidad tiene la estructura. Bien, entonces, hasta ahora tenemos ensayos donde puedo determinar densidad,
densidad natural del suelo en las condiciones en que se encuentra en estado natural. Ahora, vamos a tomar esas muestras que sacamos de las calicatas y que ustedes ya están en condiciones de definir un plan de sondeos, y las vamos a llevar al laboratorio para definir 3 o 4 parámetros importantísimos para caracterizar la subrasante o para calcular capas estructurales. Uno, como ya dijimos, es la clasificación, ¿no? Es decir, con el material que llevo de una calicata, yo hago la clasificación, es decir, lo divido en tamaños de partículas con los tamices, determino las constantes físicas, los límites de Atterberg, su plasticidad, su límite líquido, su límite plástico. De esa manera tengo la clasificación y la granulometría. Y luego le voy a hacer 2 ensayos más. Uno es el ensayo Proctor, que es el ensayo de compactación, y el otro es el ensayo de valor soporte, el ensayo CBR o valor soporte. Con esos 2 elementos yo puedo determinar las acciones a tomar y qué es lo que voy a hacer en la obra. Entonces, lo que vamos a determinar justamente, por supuesto, la humedad in situ, algo que les vengo mencionando y que les voy a describir brevemente. O sea, la humedad del suelo natural es lo peso al suelo húmedo tal como vino del campo, que lo tuve que poner en un lugar hermético para que no pierda humedad. Lo voy a pesar y luego lo voy a llevar al horno y lo voy a secar en la estufa hasta que mantenga el peso constante. Entonces, sabiendo que está seco, lo voy a volver a pesar y de esa manera determinar la cantidad de agua que tenía el material en las condiciones naturales. Y luego vamos a tomar una muestra de material. Esa muestra de material de los 30 kilos, primero vamos a hacer una separación de los materiales. Tenemos que sacar todo material que pase los 3/4 de pulgada. Si hay material que queda del que yo estoy colocando, queda un porcentaje de material que pasa 3/4, es decir, material grande, lo tengo que reemplazar por una cantidad del mismo material, pero que esté más pequeño, ¿no? Que esté entre el número 4 y el número 10. Con ese material lo vamos a colocar en un molde, le vamos a dar energía de compactación y vamos a determinar con este ensayo la humedad óptima. Es decir, ¿cuál es el objetivo de un ensayo de compactación Proctor? Es determinar la humedad óptima que me da la mayor densidad del suelo. Entonces, si yo tengo las condiciones de humedad in situ, y con la humedad óptima yo voy a determinar qué humedad tengo que poner al momento de hacer la obra, cuánto le tengo que agregar o hacerlo secar, ¿no? Y con eso voy a determinar qué densidad puedo lograr, si la puedo mejorar o no puedo mejorar el material que está en terreno natural. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar el ensayo de compactación Proctor,
Es un ensayo normalizado que me da la norma ASTM, en nuestro caso IRAM. Lo que hace es colocar el material en los moldes cilíndricos. Hay dos tipos de compactación o método de compactación. Uno es el estándar, el normal, y el otro es el modificado. El estándar tiene el molde más pequeño y el modificado tiene el molde más grande. 4 pulgadas, 6 pulgadas, diferentes alturas también, y por supuesto diferentes procedimientos, es decir, la energía de compactación que se hace en este es un pisón más pequeño y en el modificador es un pisón más grande. Esto se llena en capas, en el caso del normal en 3 capas, en el caso del modificado en 5 capas. Y lo que hacemos es ir variando las condiciones de humedad de la muestra y determinando la densidad. Entonces, y a su vez, por cada molde que usamos, en base a lo que nosotros ponemos como carga, vamos a tener también diferentes tipologías de hacer la compactación. Lo que hacemos es ni más ni menos que compactar material y determinar la densidad para la humedad que hemos colocado, trazando un gráfico, y en base a eso, es decir, vamos a tener acá el tipo de ensayo, si es normal, si es modificado, y a su vez los tipos de molde que voy a utilizar, el molde pequeño, el molde grande. Digamos, lo que me dice la norma es que cuando nosotros tenemos, digamos, un material que deja pasar el tamiz número 4, la división de estándar con modificado. En el caso podría admitir que en el tamiz siguiente al número 4, el de 3/4, quede un porcentaje, es decir, hasta el 10%, pero tiene que pasar todo por el tamiz siguiente. Entonces, de esa manera, me dice que tengo que usar el modificado. Mayormente vamos a usar suelos granulares, van a ir al modificado. Por eso que es esta relación con los tamices. Y a su vez, en base a las condiciones en las cuales va a estar actuando las cargas sobre el material que estamos analizando. Entonces, nosotros vamos a tener diferentes moldes, diferentes pisones, diferentes energías de compactación, cómo vamos a rellenar. Todo esto sale de norma, es decir, no se embarullen mucho con el tema de los datos que estamos viendo en este momento, porque esto está normalizado y lo van a leer del pliego de normas de vialidad o de ASTM o de IRAM. Es decir, la altura de caída del pisón también difiere. En el estándar son 30 centímetros, en el modificado son 45. El peso del pisón, uno es 2,5 kilos, el otro es 4,5 kilos pasados. Eso está en la norma. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es ir tomando humedades, ir
determinando las densidades. Y justamente nosotros tenemos el volumen del equipo, de lo que es el ensayo, el molde, y vamos a tener su peso. Todo esto van a seguir esta planilla y de esa manera vamos a poder trazar esta curva. Curva que nos va a dar la densidad del suelo seco. Entonces, con la humedad óptima, voy a preparar una muestra y voy a determinar otro ensayo que es de vital importancia al momento de hacer un camino, que es el ensayo de valor soporte, es decir, el ensayo que me va a dar la resistencia al corte que tiene el suelo que estoy analizando. Y es un dato muy importante porque es el dato de entrada para, por ejemplo, determinar en base a las cargas que va a recibir el pavimento, cuál va a ser su espesor, el espesor de las capas, para cada capa que voy a analizar. Entonces, por eso es que es un ensayo tan utilizado en el tema vial. El valor soporte California, ustedes lo van a ver como CBR, que son las siglas de California Bearing Ratio, no es ni más ni menos que la comparación entre una muestra hecha en California, el ensayo Porter, donde lo que se hizo es colocar en este molde que habíamos visto, cilíndrico, un suelo, que ese suelo era muy resistente, era prácticamente todo piedra, y se le aplicó una energía con un pisón y se tomó la resistencia. En relación entre esa muestra patrón de resistencia y la muestra la resistencia que hace el suelo que estamos analizando, es la relación California. Por eso que el CBR es un porcentaje. Cuando nosotros decimos CBR 15, ¿qué es CBR 15? Es 15% referido a la muestra patrón de California. Les digo CBR 15 porque es un muy buen valor soporte para una subrasante, ¿no? Es decir, un CBR 15 es un valor referente de resistencia óptimo para construir, digamos, una estructura de pavimento sobre ese suelo. Entonces, nosotros vamos a realizar varios valores soporte o varias tipologías de valores soporte. Tenemos el valor soporte hecho in situ para determinar a las condiciones naturales en que se encuentra el suelo, por ejemplo, con la humedad y con la compactación que tiene ese suelo, determinar el valor soporte. Luego, en laboratorio, vamos a realizar ensayos de valor soporte con la humedad óptima. También podemos hacer embebidos, es decir, con la máxima humedad. Entonces, hay diferentes métodos. Es decir, tenemos valores soporte a carga fija. Lo que vamos a hacer es poner una carga constante. Tenemos valores soporte con densidad y humedad prefijada, es decir, le ponemos ya una humedad y una densidad. O tenemos ensayos dinámicos. El método 1, el simplificado, que es el más utilizado, me permite después correlacionar con cualquier condición del terreno natural. Es decir, lo que hacemos es aplicar la carga e ir midiendo cómo se va deformando en un tiempo dado la aplicación de la carga. Y también
tiene que ver con la cantidad de moldes que hago, la cantidad de muestras, porque para cada ensayo requiere una cantidad de muestras, es decir, requiere 3 muestras, volver a ensayar otras 3, y de esa manera determinar el valor de carga que soporta. Es decir, lo que voy a hacer es rellenar el molde con las condiciones de siempre, ¿no? Es decir, lo voy a poner en el molde pequeño, lo voy a poner en el molde grande, le voy a dar por capas una energía de compactación y cantidad de golpes, es decir, golpes de compactación normalizado para que siempre sea la misma energía. Y luego le voy a aplicar con un pisón una energía que, en base al tiempo que tarda en ir pasando, vamos a tomar la deformación y la energía aplicada. Entonces, de esa manera determinamos el valor soporte. Acá tienen una muestra de cómo cambia cuando nosotros densificamos en el molde de diferente forma, ¿no? Es decir, los golpes por cara, es decir, de cada uno de los bordes, cómo se comporta al momento de una compactación dinámica, es decir, poner el pisón dinámico, humedad y densidad prefijada y compactación estática. En base a esos, este es el ensayo in situ de valor soporte. Pero todos son lo mismo, ¿no? Es decir, es un elemento, un pistón que entra en el suelo y cuando ya no soporta más, que se va directamente, pierde resistencia al suelo, ese es el máximo valor soportado. Lo que medimos es la penetración en micrones que tiene para cada caso de carga. Bueno, el ensayo tiene a su vez diferentes formatos, se le coloca acá un collar que tiene peso, es una pesa, esa pesa haría las veces de la tensión que le da el pavimento al suelo natural. Es decir, este ensayo lo que trata de llevar es una reproducción de las condiciones naturales que sufre un pavimento en el laboratorio. Y por eso que tiene carga simulando la carga del pavimento. Entonces, acá algunos tips, como les dije antes, se los escribí para que ustedes tengan algunos elementos de importancia y sobresalientes. El material, como les decía, hay que sacar cualquier tamaño mayor a 3/4. No podemos dejar material superior en tamaño a 3/4 de pulgada. Para eso lo vamos a reemplazar por una fracción, por supuesto que pase el tamiz 3/4, pero que quede retenido en el número 4, es decir, estamos hablando de gravas. Vamos a determinar la humedad y la densidad, es decir, tenemos la cantidad de suelo que es la que va en la muestra dentro del molde. Y vamos a determinar la humedad, es decir, la cantidad de agua que tiene ese material. Eso lo vamos a reproducir perfectamente en laboratorio. Tenemos las balanzas, tenemos la medición y la calibración de la cantidad de agua que colocamos. Vamos a darle compactación, es decir, por un lado vamos a poder tener la dinámica y la estática. Vamos a determinar cuánto aumenta su volumen
dentro del cilindro. Para ese caso lo vamos a sumergir en agua y lo vamos a dejar embebido en agua, que justamente me va a dar la expansión de este material, ¿no? Es decir, acá estamos midiendo también el peligro que puede tener un material arcilloso como material expansivo, en volumen. Bien, y luego vamos a determinar cuál fue la presión necesaria para relacionar esa presión con el modelo de Porter en California, que es el ensayo patrón, ¿no? Y de ahí obtenemos el porcentaje. Esa es la idea, es decir, acá está el registro de la penetración del pistón, en este caso está en milímetros, y esta es la carga que le tuve que dar al momento de que el pisón entró en esta profundidad. Siempre tenemos que verificar en qué zona estamos. Y luego vamos a publicar en una planilla toda la información y el valor soporte máximo que dio la muestra. Por supuesto, tenemos que indicar qué tipo de ensayo hice, ¿no? Acá están las tablas típicas para un ensayo de valor soporte. Bien, entonces, terminando un poco la campaña de suelo, nosotros vamos a sacar material, le vamos a hacer clasificación, le vamos a hacer las constantes físicas, la granulometría, la densidad, y después vienen estos dos ensayos importantes, dos ensayos grandes, necesitamos mucho volumen de material, es decir, lo podemos hacer con las calicatas. Vamos a tener el ensayo de compactación, ensayo Proctor, y el ensayo de valor soporte, ensayo CBR. Es decir, esos son los dos tipos de ensayos más importantes que tiene que tener, digamos, un estudio geotécnico. Bien, acá tienen algunas muestras de curvas de ensayos, es decir, nosotros vamos a darles planillas de laboratorios con ensayos. Fíjense, acá es la cantidad de golpes que se da por capa en los moldes para hacer la densidad. La densidad con lo que coloqué el suelo. Y lo que me da la curva es la penetración del pistón y la presión que tuve que dar para que el pistón entre a esa profundidad. Acá están los diferentes tipos para cada curva. Y acá tienen otra información. Bien, entonces, teniendo esta información nos da la posibilidad de decir, bueno, este material va a ser resistente y me da el punto de partida para poder hacer el diseño estructural. A veces, sin hacer valor soporte, podemos hacer otros ensayos y hacer lo que se llama la correlación de esos ensayos. Correlaciones más comunes son, por ejemplo, el ensayo de cono, el DCP. El DCP es el penetrómetro dinámico de cono. Es una varilla que tiene una carga, una masa de 10 kilos, que se deja caer, está normalizado, y en base a esos golpes que le voy dando, mido cuánto penetra en el suelo y determino lo que es los DN, es decir, la
la profundidad en base a los golpes. Y de esa manera tengo una correlación entre ese ensayo tan simple y tan económico como es el DCP. Como les digo, es una varilla que la llevan en el baúl de un auto, la hincan en el terreno a mano, una sola persona, y con eso determinan la cantidad de golpes por centímetro, por ejemplo, y hay una correlación entre ese valor y el valor de CBR. Eso es. Otros son con el índice de grupo, es decir, con la clasificación. Pueden sacar un valor soporte a partir de una clasificación con el índice de grupo. Y luego tenemos los ensayos típicos de materiales, ya sea fálticos o de capas, que son los ensayos de módulo. Es decir, el ensayo de módulo dinámico. Este ensayo es más difícil de hacerlo, es un poquito más costoso. Hay pocos laboratorios que tienen ensayo de módulo. Lo que se hace es tomar una muestra del material, se coloca dentro de una cápsula prácticamente idéntica a lo que son los ensayos triaxiales. Y lo que se aplica es una carga dinámica, es decir, una carga de pulsaciones. Esas pulsaciones se hacen hasta que la muestra se rompe y se va determinando las tensiones dentro de la cápsula de muestra. Y de esa manera se determina el módulo dinámico de la subrasante o del material que esté analizando. Y eso me va a dar la posibilidad de sacar el módulo de reacción de la subrasante, que es el que me va a dar mucho mejor digamos, la calidad del ensayo de módulo es mejor que correlacionar con un valor soporte. Porque es un ensayo directo, un ensayo de medición directa donde lo que se mide son las tensiones versus las deformaciones. Entonces esto me da realmente una información mucho mejor. Por supuesto, como les digo, es un ensayo más costoso. Bien, con esto damos por terminado la parte de campaña geotécnica, que es la que vamos a hacer en todos los proyectos de acá en adelante, y vamos a determinar un poco en el trabajo práctico. Así que, bueno, muchas gracias.